¿Cómo vamos en México? El año pasado, como les decía, vendimos 96,000 vehículos eléctricos. Mucha gente dice, no, es que en México solo se venden los híbridos. Dos datos que les pueden ser interesantes. Nosotros solo contamos híbridos conectables y eléctricos de nuestros miembros. Entonces, realmente el número real en México es como de 110. Si tú juntas eso comparado con los híbridos tradicionales, ya es más o menos mitad y mitad entre esa tecnología y estas dos. Y en México consistentemente hemos visto en los últimos 4 trimestres que la proporción de eléctrico contra híbrido conectable es de 55-45. Entonces, a pesar de que sí es más de híbrido conectable, las dos tecnologías están avanzando a la par. Entonces, cada vez vamos avanzando más y ya representa casi un 7.5% del segmento, bueno, de la industria mexicana. El tema de cargadores, aquí no me voy a detener mucho, creo que no es el espacio, pero van más de 56,000 cargadores, la mayoría de los mexicanos cargan en su casa. Sin embargo, vemos un crecimiento muy importante de carga rápida. ¿Por qué? Porque es un buen negocio. Ahora, justo cuando llegamos, dimos una vuelta a Lorena, que es nuestra directora de Asuntos Públicos, y yo, y vimos pocos fabricantes, o más bien ningún fabricante de cargadores. Eso es un negocio interesante que otros países están haciendo y que nosotros lo estamos haciendo. O sea, todos estos cargadores se los estamos comprando a alguien más. ¿Cómo vamos en comparación al mundo? Y esto es solo 100% eléctricos. Y a mí los que me dicen, no, es que la red no va a aguantar, es que es muy complicado, es que la gente en Noruega, o sea, en 2025 ya hubo un país que vendió el 96% de los coches en su mercado fueron eléctricos, no híbridos conectables, 100% eléctrico. No tronó el país, no se queman los coches en las calles. Claro, es Noruega, hicieron las inversiones y se pusieron a trabajar. Pero uno de los puntos claves es Noruega también es un país petrolero. ¿Qué hicieron con el petróleo? El petróleo se lo venden a otros países y ellos ya no lo usan. Vemos en China 25% de eléctricos y el otro 25% de híbridos conectables. Dato muy interesante, los chinos ya venden más coches híbridos y eléctricos, bueno, híbridos conectables y eléctricos, que los americanos venden coches. Entonces, el mercado de China, de estas dos tecnologías, ya supera el mercado total americano. Y vemos casos en donde inclusive, por ejemplo, claro, Noruega, China, Costa Rica nos está ganando. ¿Cómo? Con buena política industrial. Datos que les pueden ser muy interesantes. 1 de cada 4 coches eléctricos que se vendió en este año, bueno, en el 2025, ya fueron eléctricos. Y el último es el que más se me hace interesante. El año en donde más se vendieron coches de gasolina fue el 2018. O sea, si le estás apostando a la gasolina, tu pico fue hace 7 años. Ya de ahí la gasolina va para abajo, las nuevas tecnologías están superando y lo que se estima es que para 2035 a nivel mundial sea un 50-50. Y está muy bien, creo que uno de los grandes errores que hemos tenido como ecosistema de electromovilidad es cambiar del cambio climático y el medio ambiente. Creo que es una de las razones como gobierno tienen que hacerlo, pero como persona, ¿por qué te tienes que comprar un coche eléctrico? Y esta gráfica es la que me encanta. Cada kilómetro en un coche eléctrico te cuesta hasta 6 veces menos que uno de gasolina. Entonces aquí están los datos, si no están muy claros los iconos, un tanque de 50 litros a 24 pesos el litro, o sea, si tienes un coche eléctrico todavía puedes echarle magna, 1,200 pesos el tanque, si le sacas 400 kilómetros, que tendrías que ser conductor bastante eficiente, 3 pesos por kilómetro. En un coche eléctrico cargado en tu casa, 50 centavos, en uno de carga pública, 88. ¿Por qué están los conductores de Uber, de Didi, de plataforma, de taxis, de flotillas cambiando a esto? Porque simplemente es una decisión racional. Yo me subí una vez en un conductor de Didi y le preguntaba, y me platicó que antes gastaba 25,000 pesos de gasolina al bimestre, y ahora estaba gastando 8. Y me dice, con esto gano más y trabajo un poquito menos. Oiga, ¿y está salvando el medio ambiente? Y me dice, sí, eso también. ¿Qué está pasando? Un tema muy interesante. Ya tenemos 4 opciones de coches abajo de 500,000 pesos. Para los que no los conozcan, aquí está el Dolphin Mini, que por ejemplo, orgullosamente les podemos decir que 3 de estos 4 son miembros de la asociación. Tenemos empresas como Waymo, que los que hayan ido a la Ciudad de México seguramente lo han visto. El retorno de inversión en estos vehículos es brutal. Temas muy interesantes. En China ya es más barato comprar un coche eléctrico que comprar un coche de gasolina. Y esto es uno de los temas más difíciles que tenemos ahora con el tema de la negociación de Estados Unidos. El precio promedio de un coche nuevo en Estados Unidos fue de $50,000. En México es de 560,000 pesos, o sea, la mitad. Entonces, ¿qué? Las marcas americanas o tradicionales enfocadas en el mercado americano cada vez hacen más coches más caros. Que claro, es en donde están los márgenes.
Sin embargo, esos coches en México cada vez se venden menos. Entonces, ¿de dónde los tenemos que traer? De otros países. Y si queremos tener coches eléctricos baratos, esas marcas no los están haciendo, los está haciendo China. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Uno, promover que los fabricantes tradicionales desarrollen la tecnología y no solo, estaba viendo afuera un eléctrico de 4 toneladas que cuesta 3 millones de pesos, está padrísimo, a mí me encantan los coches, me encanta ese coche, pero eso no vamos a, ni te vas a ahorrar una lana, ni lo compraste para el medio ambiente, ni al gobierno le sirve de nada. Entonces, lo que tenemos que ir buscando es vehículos eléctricos de menores costos. Y esto es un poco la guerra de competitividad que ustedes, que muchos están en la industria de autopartes, tienen que ir pensando. Los que están haciendo este tipo de coches, qué tipo de partes están teniendo y esto, cómo se va a ir comportando. Ya Estados Unidos está teniendo problemas en donde la gente se queja de la affordability que tanto menciona el presidente de Estados Unidos de los coches. Y probablemente esto es uno de los riesgos, por lo que Canadá acaba de abrir el arancel a 50,000 coches para permitir la entrada de coches de bajo costo eléctricos que no están haciendo los fabricantes locales. Pero fuera de todo el mundo y van a decir, no, es que Estados Unidos ya va al otro lado, es que van a quitar los incentivos, ¿qué no viste lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Por qué como país seguimos teniendo que luchar en esto? Uno, tenemos metas internacionales, podemos decidir no comprarlas, pero hasta el último año decidimos reiterarlas. Segundo, y este ejemplo me encanta, ¿saben cuál es el primer país que prohibió ya la combustión? Etiopía. ¿Por qué? Porque tienen el Nilo, generan un chorro de energía renovable y nada más le compran petróleo a países con los que se pelean. Ya decidieron entonces prohibir el tema de la gasolina y desarrollar coches eléctricos para usar su propia energía que generan. Yo creo que eso es una decisión inteligente. Tercero, creo que además en nuestras ciudades el tema de calidad de aire es una cuestión que todos vivimos. Y cuarto, un tema de desarrollo económico y empleo. Y como les decía, si no empezamos a pensar en esto y seguimos oyendo a la gente que dice, no, esto no va a pagar, esto no va a funcionar, seguramente si le preguntabas a los de Blockbuster y que querían que regresaras tu cassette y lo rebobinaras, y mucho lo que oigo luego es, ¿qué estamos haciendo para defender a esa gente? Y un día se lo dijo un periodista canadiense y dije, ¿qué hicieron los gobiernos para defender los empleos de la gente que trabaja en Blockbuster? Nada. ¿Por qué vamos a hacer algo para defender a los empleos de la gente que trabaja en la industria automotriz que no supo renovar? Sí, seguramente van a hacer algo porque son muchos, pero al final la economía y la tecnología va a triunfar y se va a imponer. Entonces, esto es un tema que ustedes tienen que ir considerando. Tecnologías. En México tenemos un romance mucho con el híbrido, pero vemos que los gobiernos también empiezan a darse cuenta. Ya empezamos a quitar los incentivos al híbrido, al hybrid, probablemente siga el híbrido. Lo que nos tenemos que concentrar es vehículos cero emisiones. Por ejemplo, en China antes recibían los beneficios de los híbridos conectables, ahora solo si tiene primero 50 kilómetros y el año pasado renovaron a 200. O sea, inclusive a los que somos muy del tema automotriz, la Fórmula 1 cada vez es más eléctrica. Lo que tenemos que pensar es que va para allá. Aquí les dejo esta gráfica de lo que realmente pasa. No, es que trabajo en la industria, bueno, soy presidente de la Asociación de Vehículos Eléctricos. Yo tengo un híbrido. Eso me lo dice mucha gente. Y esta tabla me gusta mucho para demostrarles lo que realmente es la diferencia entre un híbrido y un eléctrico. Un coche tradicional, vamos a decir, el coche más vendido en México contamina como 120 gramos de CO2 por kilómetro. Un híbrido puede contaminar hasta lo doble. Entonces, una camioneta híbrida, por más que traiga placa verde y por más que traiga la hojita y por más que no pague tenencia, puede contaminar lo doble. Esto quiere decir que en un día de contingencia es socialmente justo que maneje esa camioneta y el que maneje ese coche como taxista, como mensajero para llevar a su familia, no circule simplemente porque es electrificada. No, eventualmente los gobiernos irán actualizando esta regulación. Y no es lo mismo contaminar menos a ya no contaminar. Lo que tenemos que buscar es cero emisiones. Siempre al final de las preguntas me dicen, es que no sabes de dónde viene la energía. A pesar de la red energética de México, la matriz da un ahorro de 60-70% en emisiones si comparas un vehículo de gasolina con un vehículo eléctrico. Y eso solo puede mejorar a medida que tú incorpores paneles solares o la red vaya mejorando. Temas de autopartes, que creo que son los temas por los que estamos aquí, que tienen que ir ustedes pensando. La diferencia de la cantidad de autopartes y tipo de autopartes va a ir cambiando. Entonces, tienes un coche eléctrico en donde, aquí están, perdón, un poco cambiadas las fotos, pero tienes 20 partes móviles en cada motor de un coche eléctrico en comparación a 1000 partes móviles al de uno de gasolina.
y son 200 componentes en comparación a 1400 componentes. Entonces hacer un motor eléctrico es mucho más sencillo. Y además se elimina transmisión, sistemas de escapes, tanques, inyecciones. Cosa que te tienen que poner a pensar. Si tú eres una de estas empresas y haces amortiguadores, safe. Estos coches siguen teniendo amortiguadores, siguen teniendo frenos, siguen sistema de aire acondicionado. Si haces bujías, hay que pensar que puede ser el siguiente paso para ti. Los sistemas suelen ser más inteligentes. Por ejemplo, ya Tesla tiene una red en donde el arnés se reduce casi en un 60%, que en vez de llegar un cable a cada componente como era antes, son redes troncales en donde tienes 4 o 5 computadoras y con eso se controla todo. La manera que se hace coches, por ejemplo, Tesla ya tiene una cuestión en donde se arma como caja y no como línea de producción. Entonces lo que vamos a ir viendo son coches generalmente un poquito más pesados, pero a medida que la tecnología de baterías ha ido bajando, lo hace también que se vayan emparejando, y además el tema de cables pues también se va reduciendo. Entonces, ¿qué va a ser importante? El tema de refrigeración. Hay que mantener ya no solo refrigerado al ocupante y el aire acondicionado, hay que mantener la batería refrigerada. El tema de cómo son los componentes inclusive de la construcción. Ya la bronca no es si te chocas, qué vas a hacer con el motor y resistir esas fuerzas en la parte de adelante. Más bien la parte de delante del coche se hace un acordeón en donde ya no tienes nada más que espacio para reducir un impacto, y el peso está debajo del coche, que lo hace más seguro, y además es una placa de acero que le da mucho más rigidez. Esta foto me encanta. Aquí un poco lo que les decía de los motores. Un motor eléctrico tiene de 50 a 100 kilogramos versus 150 a 300 de un motor de combustión. La potencia por el mismo peso es casi similar. La velocidad máxima en revoluciones por minuto son de 15.000 a 20.000, por eso no necesitas transmisión. Partes móviles, una. Y refrigerante, cambio cada 70.000 kilómetros. O sea, yo he estado manejando un Tesla desde hace 3 años. Solo he ido al servicio una vez porque cerré la cajuela con una caja dentro y se me rompió el amortiguador. Fuera de eso, no he ido ni a cambiarle los frenos, ni he ido a cambiarle el aceite, y creo que el siguiente año ya me toca el cambio de refrigerante. Y claro, de las cuestiones que tienen que ir pensando, pues pistones, bombas, filtros, tanques, sistema de emisiones, escape, partes de desgaste, desaparecen. Que ya les di un poco las malas noticias y se dedican a eso. ¿Dónde están las oportunidades? Que eso me preocupa porque veo pocos de esos, y si vas a esta feria seguramente en China es lo que hay, y si vas a Europa es lo que hay. Baterías y sistemas de control de baterías, electrónica de potencia, sistemas de gestión térmica, materiales ligeros, baterías, programa y manejo autónomo, y los cargadores. Entonces eso es lo que tenemos que ir pensando, cómo generar esas capacidades. Cuando estaba en Tesla buscamos muchos proveedores que hacían bus bars y sistemas de PCBs. Eso es lo que tenemos que empezar a pensar como país. Las baterías famosas. Es que el litio, no hemos pensado en el litio. 3% de la batería es litio. Todo lo demás, grafito, aluminio, níquel, son cuestiones que se utilizan en acero inoxidable, en cables normales. Entonces, el tema del litio, claro, es importante, pero también inclusive las químicas han cambiado. Esta era una batería tradicional de níquel, ahora ya la tecnología más común es de ferrofosfato, entonces ya baja inclusive el material de litio y desaparece el cobalto, que era uno de los temas que luego eran complicados en la cuestión pública y de dónde venían los materiales. Uno de los temas más importantes es quién está haciendo baterías: los chinos, los coreanos, los japoneses, y ahora sí, como en el mundial, el resto del mundo. Entonces somos muy poquitos y es lo que tenemos que empezar a pensar, cómo desarrollar estas tecnologías. No solo manufacturarlas, sino cómo podemos desarrollar nosotros estas propias tecnologías. Y esto es un poco con lo que ya me voy acercando un poco al final de la presentación. Esto es una propuesta que nosotros hemos hecho varias veces a algunas partes de gobierno y todo eso. No sé si sepan, todo el mundo dice, es que en Estados Unidos quitaron los incentivos. Los americanos fueron muy inteligentes en el sentido que quitaron casi todos los incentivos. El que sigue es el incentivo para fabricación de baterías. Si tú fabricas baterías en Estados Unidos, recibes un incentivo por cada celda y por cada módulo que produces. Y para una empresa como un Tesla, como un CATL, como un Panasonic, pueden ser billones de dólares porque es por kilowatt. Lo que tenemos que pensar es, si no podemos competir con ese tipo de incentivos, ¿cómo nos podemos integrar? Entonces, lo que tenemos que ir pensando es qué cuestiones upstream y downstream podemos utilizar para el tema de baterías. Les voy a dar un ejemplo. Seguramente han visto las baterías de un coche eléctrico, luego son la típica pilita tipo Duracell.
alguien tiene que hacer la lata de aluminio, alguien tiene que hacer el electrolito, alguien tiene que hacer la computadora que refrigera, alguien tiene que refinar los materiales. Todo eso es lo que hay, la gran oportunidad que tenemos que ir fabricando. Aquí hicimos una lista nosotros de las cuestiones que ellos requieren para hacer las baterías y que podríamos estar tratando de utilizar y hacer en México. Entonces no nada más es traer a los CATLs y a los Panasonics, es qué le puedo vender a esas empresas. Y ahí está la refinería. Y luego, que esto es un tema que nosotros con la asociación tenemos mucho, es que qué va a pasar con las baterías. Si me preguntas a mí, dénmelas. Al final es un tema que como país, Estados Unidos ya lo está pensando. Lo peor que puede pasar con estas baterías es que se las mandemos de regreso a China. Lo que tenemos que empezar es cómo reciclarlas aquí en México y generar una industria de reciclaje de baterías. Ahí va a estar el litio, ahí va a estar el grafito, ahí están los materiales que en vez de ir a minarlos en donde, ¿sabes dónde?, que va a tener cada vez costos más grandes y implicaciones sociales, aprovechemos los materiales que ya sacamos. Y México puede ser una potencia de que nos den todas las baterías que les sobren en Estados Unidos y tratar de generar una industria en donde separemos, reciclemos y reutilicemos esos materiales. Pues qué tal si no tenemos que sacar 1 kilo de litio de México, sin embargo podemos ser una potencia mundial de exportación de litio simplemente por lo que reciclamos. Entonces, ¿cuáles son las tendencias y retos? Un poco cerrando con esto en el título de mi conferencia. El tema de tratados de libre comercio y reglas de origen va a ser muy importante. A mí me preocupa mucho del USMCA. Las reglas de origen siempre fueron pensadas en los coches de gasolina. Ahora esas reglas cambian porque el tipo de componentes cambian. Y además de todo, el componente más importante es uno, y no lo hacemos en Norteamérica. El segundo es la regionalización de la industria. Entonces, por estos temas de resiliencia, México tiene una gran oportunidad para buscar suplir muchos de estos proveedurías que vienen de otras partes para tratar de bajar costos de operación y también bajar costos arancelarios. La industria de China es un actor relevante y tenemos que pensarlo. Y un tema de reestructura de cadenas. Nosotros siempre que hablamos de la industria automotriz y de estos temas decimos hay 3 tendencias innegables en la industria automotriz. La electrificación. Por más que seguramente algunos de ustedes son cocheros, el eléctrico quedó. El otro día hablaba con alguien y me dice, no, eso no va a jalar. Me da mucha pena decirte, ya jaló, ya va a ser. Segundo es un tema de regionalización y el tema es uno de los fabricantes chinos como actores claves del ecosistema. Entonces tenemos que empezar a pensar cómo competir, cómo proveer, cómo aprender, y eso es, yo creo que uno de los retos y una de las oportunidades que vemos nosotros. Y con esto cierro y les platicaba la reflexión final. He tenido oportunidad de ir a Noruega y ver cómo funciona. Un país que ya vende el 96% de los coches eléctricos. Se respira aire limpio, las calles son silenciosas, la gente no se queda tirada. Me tocó ir a hablar, me paré en una agencia de una marca japonesa y un alemán, y los vendedores estaban contentos, y me dijo, el que tenga una duda que me marque por teléfono, y le digo, porque hasta se venden más fácil, y la red aguantó, se puede. Inclusive tenemos una conferencia que estamos preparando con los bomberos de allá. Los bomberos no están apagando fuegos de incendio de baterías en todos lados, inclusive dicen que tienen menos chamba. Entonces, esto es un poco lo que tenemos que... Ya se puede, en 2025 ya se puede. Lo único que está en cuestión es cuánto nos tardamos en México en llegar ahí, en qué nivel de industria vamos a llegar ahí, y qué calidad de aire y cuánto vamos a sufrir mala calidad de aire y mucho ruido en nuestras calles por no tomar la decisión de tratar de competir en estos segmentos. Entonces, con esto acabo, dejo justo a tiempo, por si hay alguna pregunta, espero que sea de utilidad, pero acabo con este mensaje. Creo que el mundo está cambiando. Ustedes que están en la industria automotriz, ¿qué estamos haciendo para competir en la industria, no de hoy, sino de mañana? Muchas gracias. Un aplauso, por favor, Eugenio. Vamos a entregarle un reconocimiento por esta participación tan valiosa. Una botella de mezcal. Espero te guste y lo puedas disfrutar. Excelente. Igual aquí va a estar, lo pueden abordar aquí a un ladito del escenario si tienen alguna